Esto pasó en el 2014, en El Paso, Texas. Yo estaba laburando en la instalación de paneles solares y me estaba quedando en un complejo de departamentos por la zona de Dye Street. Era un lugar barato, de esos donde las paredes parecen hechas de cartón y siempre hay un zumbido de aire acondicionado viejo de fondo. Mi departamento era el 208 al lado. En el 210 vivía un tipo que nunca vi. En 3 meses jamás coincidimos en el pasillo, pero sabía que estaba ahí porque todas las noches, a eso de las 2 de la mañana, empezaba el ruido. No eran voces ni música, eran rasguños. Un sonido seco, rítmico, como si alguien estuviera pasando un destornillador por el yeso justo detrás de mi cama. Al principio pensé que el tipo era un loco del bricolaje o algo así. Golpeé la pared un par de veces para que se dejara de joder, pero el ruido no paraba. Al contrario, parecía que cuando yo golpeaba, los rasguños se concentraban justo en el lugar donde mi puño había tocado la pared. Era algo personal, algo molesto. Una noche, el olor se volvió insoportable. Era un olor a encierro, a baño sucio y a algo metálico, como sangre seca. Me desperté con náuseas. Salí al pasillo y vi a la encargada, una señora mexicana que siempre andaba de mal humor. Tratando de abrir la puerta del 210, me dijo que el inquilino no pagaba hacía semanas y que los vecinos de abajo se quejaban de una mancha en el techo. Me pidió que le ayudara a empujar la puerta porque estaba trabada desde adentro. Cuando la puerta se dio, no encontramos un cuerpo tirado ni nada de lo que uno se imagina. El departamento estaba vacío de muebles, solo había un colchón mugriento en el piso. Pero la pared, la que compartía conmigo, estaba negra de humedad. La señora agarró una espátula y empezó a raspar el yeso que se caía a pedazos. Estaba blando, podrido. Cuando saltó el primer bloque de material, el olor a podrido nos hizo retroceder hasta el pasillo. Alumbré con el celular hacia el hueco que se había formado entre los dos muros. Un espacio de unos 15 centímetros de ancho. No había tuberías ahí. Lo que había eran marcas, huellas de manos, cientos de ellas grabadas en el polvo y en la humedad del cemento interno. Lo que me revolvió el estómago fue notar que las huellas estaban del lado de adentro de la pared y que las puntas de los dedos estaban marcadas con surcos profundos, como si alguien hubiera intentado trepar o salir de ese espacio imposible. La encargada se puso pálida y me dijo que no fuéramos, que iba a llamar a mantenimiento. Yo me quedé mirando. Una de las huellas era una mano enorme, mucho más grande que la mía, con los dedos demasiado largos. Estaba fresca. El material todavía estaba brillante donde la mano había presionado. Esa tarde vinieron 2 tipos de mantenimiento. No hablaron mucho, estaban serios. Tiraron un poco más de pared para ver si había un animal muerto o algo que causara el olor. No encontraron nada, solo más huellas que se perdían hacia arriba, hacia el techo. Uno de los tipos sacó un pedazo de tela vieja del hueco. Estaba empapado en ese líquido oscuro. Esto no es humedad, dijo el tipo, mientras tiraba la tela en una bolsa de residuos. Esto es grasa humana. No hubo más explicaciones. Limpiaron el desastre, taparon el hueco con cemento rápido y pintaron arriba. Me dijeron que el inquilino del 210 seguramente se había ido por la ventana y que las marcas debían ser de cuando construyeron el edificio. Una estupidez que ni ellos se creían. Esa noche traté de dormir, pero el silencio era peor. Alrededor de las 3 escuché un golpe, un solo golpe seco justo detrás de mi oreja, del otro lado del cemento nuevo. Me quedé helado, sin respirar. Entonces escuché el rasguño lento, pesado, como si algo con uñas muy duras estuviera tratando de abrirse paso a través del parche de cemento todavía fresco. Me levanté, armé el bolso y me fui a un motel esa misma noche. No volví ni a buscar el resto de mi ropa. Una semana después, me enteré por un compañero que el complejo lo habían cerrado por una supuesta falla en los cimientos. Pero yo sé que no fue por eso. Fue por lo que encontraron cuando tiraron abajo la pared del 210. No eran manos de alguien que quería entrar. Eran marcas de algo que ya estaba adentro y que, después de tantos años rascando, por fin había encontrado un lugar por donde salir.
Esto pasó a finales de los 90. Mi compañero, al que vamos a llamar Embarú, tenía una tía que vivía en una zona rural. Una casa de adobe y paja, de esas que tienen un corredor largo y un patio lleno de mangos. La mujer se empezó a secar de la nada. No era una enfermedad que los médicos entendieran. Simplemente dejó de comer. La piel se le pegó a los huesos y los ojos se le hundieron tanto que parecía que miraba desde adentro de un pozo. Lo más raro era el olor. En la habitación de la tía empezó a sentirse un olor a podrido, como de animal muerto. Pero por más que daban vuelta a los colchones y limpiaban con lavandina, el olor no se iba. Salía del suelo, de abajo de la tierra. Una noche, Emberú y su primo se quedaron a cuidarla porque la mujer gritaba dormida. Hablaba en un guaraní muy viejo, muy cerrado, insultando a alguien que no estaba ahí. A eso de las 3 de la mañana, escucharon un golpe seco debajo de la cama, un sonido hueco, como si alguien estuviera golpeando madera contra madera desde el subsuelo. Los perros afuera empezaron a aullar de una forma que te ponía la piel de gallina. No era el ladrido a un extraño, era un llanto de miedo. Emberú se agachó con una linterna para ver si había una comadreja o algo, pero lo que vio lo dejó mudo a la tierra apisonada debajo de la cama. Se estaba moviendo, se estaba rajando sola, sin decirle nada a nadie. Llamaron a una médica del pueblo, una señora que sabía de estas cosas. La mujer llegó, prendió un cigarro de hoja y apenas entró a la pieza, escupió al suelo. Dijo que ahí no había enfermedad, sino un entierro hecho con odio. Les pidió una pala y les señaló un rincón justo debajo del horcón principal, el poste que sostenía el techo de la habitación. Empezaron a cavar. A medio metro de profundidad, la pala golpeó algo blando. Emberú metió la mano y sacó un bulto envuelto en un trapo negro, atado con pelos de mujer y espinas de corona de Cristo. Cuando lo abrieron afuera, el olor a podrido casi los hace vomitar. Adentro había un sapo con la boca cosida con hilo negro, y dentro del sapo una foto de la tía enrollada y atravesada por agujas oxidadas. La médica quemó todo con alcohol y querosén. Mientras el bulto ardía, escucharon un grito que venía del monte, un grito humano pero agudo, como de alguien que se está quemando vivo. La tía, que estaba en la cama casi inconsciente, pegó un salto y vomitó un líquido negro, espeso como el aceite de motor. Recién ahí, el olor de la pieza empezó a desaparecer. Lo más fuerte fue que al día siguiente se enteraron de que una vecina, una mujer que siempre le tuvo envidia a la familia, había amanecido con las manos llenas de llagas y ampollas, como si hubiera estado escarbando en brasas calientes. Nunca hubo una denuncia, nunca hubo policía. En esos pueblos de Paraguay, las cosas se arreglan en silencio. La tía se recuperó, pero nunca volvió a dormir en esa habitación. Emberú me decía que a veces, cuando pasaba por el lugar donde quemaron el bulto, la tierra seguía estando caliente, como si el fuego de esa brujería nunca se hubiera apagado del todo. Esto no me lo contó nadie. Me pasó a mí cuando tenía 13 años. Vivíamos con mi vieja y mi hermano menor en una casa que se caía a pedazos. Mi vieja andaba en una mala racha. Se la pasaba de bar en bar con un tipo que era un imbécil, así que nos dejaban solos casi todas las noches. La casa no tenía ni cerraduras que funcionaran. El tipo las había roto en una pelea y nunca las arreglaron. Dormíamos con la puerta de entrada apoyada. Nada más. Una noche, a eso de la 1 de la mañana, yo estaba en el cuarto de mi hermano. Estábamos jugando con la consola, tratando de no pensar en que mi vieja no llegaba. De repente, escuché un ruido en la sala. No fue un paso, fue un golpe seco, como si alguien se hubiera dejado caer con todo su peso en el sillón viejo que teníamos. Mi hermano no escuchó nada porque tenía los auriculares puestos, pero yo me quedé helado. Le hice una seña para que se callara y lo metí adentro del armario entre las mantas. Le dije que era un juego, pero el pibe vio mi cara y se puso a temblar. Él tenía asma y empecé a rezar para que no le diera un ataque ahí mismo, porque el inhalador estaba en la cocina. Me asomé por el pasillo, muy despacio. La sala estaba a oscuras, solo iluminada por la luz de la calle que entraba por la ventana sin cortinas. Y ahí lo vi. Había un tipo sentado en nuestro sofá. Era enorme, un tipo de casi 2 metros, con una campera de cuero sucia y el pelo lleno de mugre. Lo más aterrador no era que estuviera ahí, sino el ruido que hacía. No hablaba, gruñía, era un sonido profundo,
como el de un perro rabioso, que le salía de la garganta mientras miraba fijo a la pared. Me quedé paralizado en la esquina del pasillo. El tipo de repente giró la cabeza hacia donde yo estaba. No sé si me vio, pero soltó una risa cortada, seca, y dijo con una voz que parecía que tenía arena en los pulmones: «Sé que están ahí atrás. Cachorros». Retrocedí al cuarto y cerré la puerta. No tenía llave, así que apoyé mi propio peso contra la madera. Escuché cómo el tipo se levantaba del sillón. Sus pasos eran pesados, lentos. Empezó a caminar por el pasillo y se detuvo justo del otro lado de la puerta. Podía escuchar su respiración. Era un silbido pesado. De repente, sentí un rasguño. El tipo estaba pasando algo afilado por la madera, de arriba hacia abajo, muy despacio. «Abran la puerta», susurró. «Tengo algo para ustedes». Mi hermano empezó a jadear adentro del armario. Le estaba agarrando el ataque de asma. El miedo de que el tipo escuchara el silbido de sus pulmones me dio una fuerza que no sabía que tenía. Agarré un bate de béisbol que estaba tirado y me preparé para lo peor. Pero el tipo no pateó la puerta. Empezó a reírse de nuevo y se alejó. Escuché cómo revolvía la cocina, tirando platos y abriendo la heladera. Aproveché ese ruido para manotear el teléfono viejo que mi hermano tenía debajo de la cama y llamé al 911 en Le. Hablé a la operadora llorando, susurrando, mientras escuchaba al tipo en la sala destrozando todo. La policía tardó 10 minutos, pero para mí fueron horas. Cuando llegaron, escuché los gritos, los golpes y cómo forcejeaban con el tipo en el piso. Cuando los oficiales me dijeron que saliera, vi el desastre. El tipo estaba esposado, sangrando por la nariz y mirando al suelo con los ojos rojos, totalmente ido por la droga o el alcohol. Pero lo que me dejó marcado fue lo que encontraron al lado del sillón donde estuvo sentado: un cuchillo de carnicero, un rollo de cinta aislante y una lona de plástico transparente doblada. El oficial me llevó afuera y me preguntó si lo conocía. Le dije que no, que nunca lo había visto. El tipo, mientras lo metían a la patrulla, me miró y me gruñó una última vez. Nunca supe quién era ni por qué eligió nuestra casa. Mi vieja llegó 2 horas después, borracha, y ni siquiera entendía por qué había policías en la entrada. Nos mudamos a la semana, pero el daño ya estaba hecho. Mi hermano no volvió a dormir sin luz, y yo, hasta el día de hoy, reviso 3 veces las cerraduras de mi casa. No me importa lo que digan. El miedo no es a los fantasmas. El miedo es a ese tipo que decide entrar a tu casa, sentarse en tu sillón y esperar a que te asomes al pasillo para ver quién es.